Caudillismo, políticos multimillonarios, clientelismo obsceno, 25.500 candidatos, denuncias de fraude, quema de urnas, toma de escuela y de postre una protesta social y detrás de la protesta represión policial. Todo en el Tucumán en las últimas 48 horas. El calendario electoral en la Argentina estaba plagado de sorpresas, pero nos brindó la más inesperada este fin de semana, ¿no? Así es. Hubo de todo este fin de semana y anoche en Tucumán, salvo legitimidad política, porque parece ya casi de locos, ¿no? Que 24 horas después de una elección sea una porción de la población la que vaya a protestar o por el resultado de la elección o por las circunstancias que rodearon el plebiscito, el comicio del domingo. Claro, porque todo lo que enumeramos al comienzo, uno puede decir en la Argentina, bueno, no es tan infrecuente. Sí. Algunas cosas deberían serlo. Pero lo que realmente llamó la atención es que la gente se movilizara, lo hizo espontáneamente, también seguramente movilizada por los partidos de la oposición, pero que lo hiciera inmediatamente, de inmediato, es decir, al día siguiente del comicio. Es decir, ni siquiera el día en que los ciudadanos pueden ejercer la soberanía con su voto, ni siquiera eso está garantizado en la Argentina. El riesgo es que termine contaminando lo que queda del calendario, sobre todo cuando hay un clima bastante enrarecido entre los candidatos que tienen más expectativas, ¿no? Scioli y Macri, que subieron el nivel del discurso y que ingresaron en un escenario inesperado porque siempre se consideró que eran dos políticos moderados, ¿no? Ahora están agrediéndose un poco más. Así es. Bueno, nosotros tenemos un programa, además de todo esto, hablar de Tucumán, pero la Argentina siempre nos sorprende. Tenemos con nosotros a Gustavo Pérego, que es un especialista del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, al que convocamos para hablar del tema Brasil. Brasil está en una situación asombrosa. El gobierno perdió legitimidad, tiene bajísimos niveles de apoyo. Cuando asumió hace apenas 6 meses, perdió la iniciativa del manejo de la agenda política y hoy Brasil está encerrado en una discusión en los tribunales. Está toda la clase política sospechada a partir de una investigación que iniciaron fiscales y jueces en torno a corrupción en Petrobras, la empresa petrolera más importante del continente. ¿Qué va a pasar con Dilma? ¿Qué va a pasar con la clase política brasileña? ¿Qué va a pasar con empresarios que están detenidos en Brasil? ¿Esto es bueno o es malo para Brasil? Hay quienes dicen que está contaminado moralmente Brasil y hay quienes dicen que esto es bueno para las instituciones. Le vamos a preguntar esto a Pérego, que la gente del CARI nos recomendó como el hombre que más sabe de Brasil en este momento en la Argentina. Vamos con él, nos presentamos y vamos con él. Bueno, Gustavo Pérego con nosotros, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Hablamos de Tucumán, pero vamos a hablar de Brasil, que es el tema que preparamos para el programa de hoy. Nos tiene un poco desconcertados lo que está pasando en Brasil, porque vemos que la alianza que está en el gobierno desde hace ya más de una década se está descomponiendo. A la presidenta le cerró la puerta del Congreso, le abrió la puerta a una investigación en el Congreso, su principal aliado, Cunha, y ahora se acaba de bajar también de algunas responsabilidades en lo que tiene que ver con la operatoria política el vicepresidente Temer. ¿Qué está pasando en Brasil, Gustavo? Como para que lo entienda alguien promedio. Primer punto a analizar por el tema de Brasil es que el esquema político en Brasil es un esquema de política negociada. O sea, vos gobernás a través de acuerdos amplios. No se ha dado desde la redemocratización hasta acá que un gobierno tenga mayorías. Ese esquema de, por ahí como se ve acá, que tenés una mayoría que te saca leyes, en Brasil no pasa. Primera gran diferenciación con el escenario argentino. O sea, nunca pensemos eso, ni en la mejor época de Lula, ni en la mejor época de Fernando Henrique. ¿Por qué? Porque siempre lo que se dio fue un sistema multipartidista con una división de poderes bastante fuerte, no por el hecho de que sea republicanamente que sea un factor positivo, sino por el hecho de la propia autosuficiencia de las burocracias
tanto en términos regionales como en términos nacionales. Entonces, cuando vos analizás el panorama en Brasil, vos te das cuenta que tanto el PT, en el caso cuando gobierna, como cuando gobierna Fernando Henrique, necesitaban sí de acuerdos amplios. Sin poder tener ese acuerdo, y eso significa principalmente el partido del PMDB, que es el partido del vicepresidente, es muy difícil que vos puedas hacer pasar la batería de leyes que están queriendo hacer pasar ahora con respecto al programa de ajuste económico, y eso ha llevado a una serie de trabas en las respuestas del gobierno nacional hacia la población. Hay que aclarar que el principal partido de Brasil no es el PT, sino que es el PMDB, que PMDB es un socio del PT. Tal cual, es el principal partido, pues un partido regional, es un partido que no ha sacado un candidato nacional en términos de candidatura presidencial, pero sí es real que si vos vas a las gobernaciones, vas a los municipios, es un partido con una capilaridad gigantesca, y eso es lo que le da base para poder negociar, porque en Brasil, en el Congreso, lo que se da es casi un toma-daca, es casi un check and balance con relación al Ejecutivo, en el cual por ahí acá está mal visto, pero es un esquema de negociación. Yo te apoyo en la medida en que vos también me estás dando algo. Es más parecido al sistema norteamericano. Totalmente. Ahora, ¿fue el ajuste fiscal que intentó lanzar Dilma a principio de año lo que provoca este resquebrajamiento en la alianza brasileña? No, esto ya viene de antes. Si uno busca, yo siempre digo, encontrar Eduardo Cunha, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es realmente el que se ha opuesto al gobierno de Dilma, y ya lo viene haciendo de manera sistemática, uno ya encuentra en la Cámara de Diputados una decisión contraria a Dilma anterior a la elección del año pasado. O sea, es más, muchos dicen que este es el Congreso más opositor que ha tenido un presidente desde la vuelta a la democracia en Brasil. Entonces, eso lo tenés que buscar en las decisiones que toma el PT al momento de decidir quién va a ser gobernador en Río de Janeiro. Eduardo Cunha viene de allí. ¿Por qué? Porque la idea era que hubiera una sucesión de términos del PMDB, y Lula decide tomar la decisión de apoyar a Lindbergh en un esquema que pierde, porque el PMDB logra reelegir y poner a alguien en Río de Janeiro, y desde allí se empieza a abrir una grieta. Esa grieta ya viene fuerte porque Temer, el vicepresidente, al momento de lograr el ok de la asamblea partidaria para integrar la fórmula nuevamente, la logra casi al 60%. Hay más de un 40% del PMDB que en ese momento, sabiendo que iba a pertenecer nuevamente al gobierno y sabiendo que podría tener acceso a las dádivas de este esquema, ya estaba en contra. ¿Qué pasa hoy? Cunha está siendo objeto también de una investigación judicial. ¿Qué pasa hoy con Dilma y con el PT en el gobierno si pierde los apoyos que ha venido teniendo? Hasta ahora el PMDB formalmente sigue apoyando al PT. Sí, formalmente. Pero sí. ¿Qué pasa cuando ya estas dos cabezas que mencionamos, estos dos dirigentes, le quitan el apoyo a la presidenta? Mira, ¿Puede gobernar solo el PT en el Brasil? No, es imposible. Porque además, el primer factor a ver acá es el siguiente. Hace una semana atrás consiguió pasar el ministro Levy un recorte presupuesto, un recorte en términos de aumento impositivo, porque para el 2010-2011, cuando la crisis económica internacional había golpeado muy fuerte a Brasil, se había desonerado parte de todas las contribuciones en términos de aportes patronales, etc. Beneficios para los empresarios. Claro, eso se quitó ahora. Fue muy complejo conseguir hacer pasar, y eso costó prácticamente la negociación de Temer. Por eso Temer se retira. Lo que está buscando es reducir el déficit fiscal. Es reducir el déficit fiscal. Entonces están subiendo impuestos. ¿Cuál es el problema que uno ve acá? Es que Dilma, para poder hacer pasar ese proyecto, quemó un fusible. Quemó prácticamente la capacidad de articulación del vicepresidente, que es uno de los factores más importantes con el PMDB. Y hoy mismo Levy, habría que preguntarse si él dura hasta el inicio del año que viene, o tenemos un proceso de recambio allí. ¿Y quién es el principal punto de respaldo en este momento de Dilma Rousseff en Brasil? Hoy el principal punto... Dado que hay una cosa muy vertiginosa de cambio de escenario. Hoy el principal punto de respaldo de Dilma, por increíble que parezca, es el presidente de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros, quien está siendo investigado también por el caso de corrupción. También dirigente del PMDB. También dirigente del PMDB, un hombre de mucho poder en Brasil en términos políticos, y que ha sido la figura fundamental para lograr aprobar este proyecto de reoneración, como dicen los brasileños, de aumento de impuestos.
cabe destacar una cosa muy importante. Levy en un momento en la negociación con Temer le dice a Temer, si no me aprobás esto, yo no tengo ningún sentido, o sea, no hay ningún sentido por el cual yo tenga que estar acá. Levy, el ministro de Economía. El ministro de Economía. O sea, se puso casi al borde. ¿Y eso por qué? Porque el tan anunciado recorte que Dilma viene hablando desde inicio de año está siendo permanentemente compensado con enmiendas parlamentarias para aumento de gastos por otros lados. Ahora, la economía brasileña, la semana pasada se conoció el dato oficial, está técnicamente en recesión, ¿no? Sí. Y viene de años de no muy buen desempeño económico. Digo, ¿cuánto influye este contexto en esta crisis política? Porque ella no es una persona, la presidenta, que pueda repartir resultados hoy, ¿no? Para sus socios políticos. Hay una tesis del lado del gobierno que dice que lo que hay en Brasil es una crisis, hay un problema económico y que eso ha derivado en un problema político. La realidad es que no es así y eso está dado por el escándalo de corrupción y principalmente porque las armas que ha utilizado el Congreso para contrabalancear el avance del Ejecutivo ha sido, por ejemplo, el armado de la investigación sobre el BNDES. Esos factores llevan mayor desestabilización o mayor incertidumbre al sector económico. Pero hay un tema más importante todavía. Cuando vos analizás la estructura de gasto y de inversión en Brasil, vos vas a encontrar que la obra pública, en términos de el PAC 2, los Juegos Olímpicos, el Mundial y las grandes empresas como pueden ser Vale o puede ser Petrobras. Estamos hablando de miles y miles de millones. Miles y miles de millones que son volcados a la economía a través de ese proceso de encadenamiento de valor hacia atrás, que hoy está frenado porque en la medida en que el proceso de Petrobras ha generado que 23 constructoras, donde están las 4 hermanas, que son las principales constructoras brasileñas, están siendo investigadas, han quedado fuera de la capacidad de licitar obras nuevas. Ustedes habrán visto que Dilma lanzó en junio el programa de infraestructura logística, que quiere dar un cambio en la capacidad de la infraestructura logística en Brasil para rutas, aeropuertos, puertos y la parte de trenes. La gran pregunta que uno se hace es, ¿quién puede participar de eso? Porque el mercado brasileño para las compras gubernamentales está cerrado. La ley no les permite participar a las compañías que están siendo investigadas. Y la ley no le permite a las que están investigadas. Y si entran por algún agujero legal, como todo ese proceso después es apoyado con un financiamiento subsidiado del BNDES, el BNDES por estatuto interno no puede darle préstamos. Por eso mismo, es más, vos tenés ejemplo, Galvão Engenharia, que es una de las 6 grandes, está vendiendo su concesión de 2 o 3 rutas porque las adjudicaron el año pasado, pero ahora cayó en el listado y el BNDES no le repasa los primeros 500 millones. Entonces que la pelea contra la corrupción puede llegar a tener un impacto económico porque... Está teniendo. Está paralizando la economía. Andá a la industria naval, 80% parado. Porque estas integradoras finales, como puede ser Petrobras, hacia abajo, son muchos sectores industriales los que participan. No estamos hablando solo de la petroquímica, estamos hablando del sector para el agro, estamos hablando de la industria naval, estamos hablando de industria de construcción. Todo eso sufrió un freno fuerte. ¿Por qué? Porque los operadores no pueden actuar o porque su esquema como estaba dado ya no puede tener un financiamiento positivo o porque ahora no pueden participar. Déjame preguntarte por el protagonismo de los jueces y de la justicia. Sí. La Argentina y Brasil tienen instrumentos judiciales como para enfrentar casos de corrupción relativamente parecidos. ¿Por qué funcionan de una manera en Brasil y por qué funcionan de otra manera en Argentina? ¿Qué antecedentes hay en Brasil como para que la justicia actúe de manera autónoma? Mirá, del poder político? Sí, o sea, más allá de que cuando uno hace el comparativo en términos políticos entre Argentina y Brasil, decimos son 2 repúblicas y todos esos factores de base, la realidad es que Brasil ya desde la Constitución de 1825, cuando declara independencia y se transforma en imperio, ya establece una división de poderes al estilo de nuestra Constitución de la década del 50, del siglo XIX, pero también con un rey moderador, y ese esquema lo que va a llevar a lo largo de todo el siglo XIX va a ser la generación de un proceso judicial autónomo, que después es tomado por la República en 1889, Ruy Barbosa, etc. Lo que vamos a tener es que ya en la Constitución del 88, que es la reforma después de la redemocratización, Ulises Guimarães, de la misma mano de, si estuviera vivo en ese momento, Tancredo Neves, lo que hicieron fue recoger ese acervo
político y cultural en términos de que hay partes en la Constitución brasileña que no se tocan, como puede ser la forma de elección, un montón de reformas, pese a que la Constitución es flexible, porque vos por enmienda constitucional en Brasil, las PECs famosas, vos podés hacer cambios. La realidad es que hay una cultura política de que hay cosas que no se tocan. Y después, Fernando Henrique, con la reforma del Estado llevada adelante, lo que llama reforma de segunda generación, de la mano de Bresser Pereira, en la década del 90. En la década del 90, lo que armó fue un sistema de meritocracia. O sea, hoy por hoy en Brasil existen miles y miles de concursos públicos. Ahora, son concursos públicos que han generado una industria atrás de preparación para ese concurso. Pero lo que te está diciendo esa industria atrás de preparación para ese concurso es que el concurso es limpio. Muchos se pueden quejar, uy, mirá todo lo que tengo que gastar para pasar. Pero lo que te está diciendo es limpio. Entonces, cuando vos llegás al final del día, vos lo que tenés es una estructura judicial, un poder judicial que tiene autonomía burocrática. Y eso se da en esa relación de que el Ministerio Público, hoy por hoy con Janot, investigando a todo el prácticamente todos los partidos del Congreso, al menos tiene un tipo siendo investigado, un legislador, también puedan haber llegado en el Mensalão a hacer caer al jefe de gabinete. Última pregunta, te hago para que la respondas en un minuto. Sí. ¿Cuál es el papel de Lula en todo este entramado? Hoy en día no hay nada que lo pueda involucrar de manera directa a Lula. Existen sí algunos indicios con relación a charlas que ha tenido con el presidente y algunos directivos de Odebrecht, alguna relación que tiene con el Banco de Espíritu Santo que pudo haber generado teóricamente la aparición de algunas propiedades en el exterior, pero nada de eso fue comprobado. La realidad es que lo que se ve es que en el Ejecutivo, tanto en el periodo Lula como en el periodo Dilma, no hay nada que pueda indicar que la presidente o el presidente estuvieran involucrados de manera directa. Lo que sí ves es que en la línea media para abajo hay fuertes sospechas hoy por hoy, y en el caso de Mensalão hay gente presa por escándalo de corrupción. Gracias, Gustavo, por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pausa. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Invertimos para vivir en una ciudad más segura. Por eso, fortalecimos el sistema de protección ciudadana con más personal, más patrulleros y más tecnología. Colocamos 700 cámaras en puntos estratégicos y construimos un nuevo centro de monitoreo más moderno y equipado. Antes de fin de año, llegaremos a 70 móviles blindados que recorrerán la ciudad las 24 horas. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo. Cuido tu guita.
Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Divina Comedia, segundo bloque con Ignacio Olivera Dol. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Y de pronto se complicó todo. Sí, hay un cambio a nivel global. Se está viendo como un descalabro por el movimiento de capitales que está habiendo de los mercados emergentes a los desarrollados. Creíamos que íbamos a llegar a la elección de octubre con una situación medio relajada en cuanto al frente económico y cambió. Hay una dinámica... Sí. Hay que separar un poco por ahí, obviamente, o sea, a nivel global se están viendo muchos movimientos por el tema de la depreciación del yuan, de la expectativa de suba de tasas de interés en Estados Unidos, de la baja en los precios de los commodities, pero lo que está por ahí es una bomba de tiempo todo eso que mencionaste, ¿no? Para los mercados emergentes. Y para la economía de la Argentina, que responde de alguna forma a todas esas cosas que mencionaste. Sí, y para las economías que peor se prepararon durante estos años para un cambio, una vuelta a la normalidad en realidad que puede haber en el mundo, porque todo lo que vimos en estos años fueron condiciones o ventajas extraordinarias para los mercados países emergentes. Claro. Hoy tenemos un Estados Unidos con un dólar más fuerte, con una economía más sólida y atrayendo capitales que se están yendo a los países emergentes. Totalmente. Que en realidad por ahí se vuelve a precios más normales de commodities, a tasas también más normales de interés. La única normalidad es que China, que era la gran locomotora de los últimos 20 años, 15 años, empieza a desacelerar, ¿no? Y ese poder de fuego pasa a Estados Unidos. Claro. No, pero igual también es cierto que para la Argentina esa normalidad que recién mencionaba Ignacio se va a mantener en el sentido de que China va a seguir siendo demandante de los principales productos que fabrica la Argentina, ¿no? Básicamente materias primas. Esa demanda va a seguir estando, seguramente como dice Ignacio. Tienen que comerlo, ¿cuál es una ventaja para la Argentina? Y los precios, nadie hoy está prediciendo que vuelvan al nivel de lo que eran 10 años atrás. Pero es cierto que el resto de la mayoría de las variables, como mencionó Ignacio, bueno, es cierto que tal vez no estaban en una normalidad, ¿no? Pero hoy tenemos una economía que está acostumbrada, o mal acostumbrada, a un precio de $400 la tonelada de soja, ¿no? Sí. Y eso ya no existe más. Sí, está por más que una economía, un gasto público, ¿no? Bueno, claro, a eso me refería. Un gasto público en dólares, un nivel de gasto manteniendo, si querés, el precio del dólar en la Argentina estable, ¿no? Es el problema estructural de la economía argentina. Necesita más dólares de los que puede producir para su funcionamiento, ¿no? Sí. Pero por eso hoy en la economía local, para mí se están viendo como una discrepancia en el efecto que se está viendo en las acciones o en los bonos, en lo bursátil y en el mercado cambiario. Lo que hoy estamos viendo del dólar por ahí responde más a factores locales que tienen que ver con la incertidumbre electoral, con las decisiones que puede llegar a tomar el gobierno sobre el cepo. Un blue a 16 pesos. Claro, que puede estar influido en el futuro, sobre todo en el dólar oficial, con las condiciones externas, pero que hoy tienen más que ver con las decisiones locales. Y en las acciones sí se está viendo como una caída muy fuerte, hubo en la última semana de 20% de los papeles argentinos afuera, una disparada de nuevo del riesgo país por encima de los 600 puntos básicos, que hace que la Argentina vuelva a tener problemas para endeudarse, por lo menos en el corto plazo, y lo obligue a usar reservas, por ejemplo, ahora cuando tenga que pagar el BODEM, y eso sí se traslade al frente cambiario, a problemas con el dólar. De modo que el frente financiero sí está más influido por el contexto internacional. Claro, en este momento sí. Y bueno, hoy estuvimos viendo el blue en los 16 pesos, que tiene más que ver obviamente con la oferta de dólares a nivel local y con las decisiones que se puedan llegar a tomar en términos políticos en los próximos meses. O sea, ahí sí, con el tema del blue me parece que los mercados están más atendiendo a lo que pueda pasar, lo que pueda decidir el gobierno que a lo que pueda pasar con China. Ahora, más allá de los neologismos, la economía va a hacer un ajuste, ¿no? Sea quien sea. La economía, además, hoy ya está ajustando la economía, porque no crece hace 3 años, esta economía no crece hace 3 años, no crea empleo
genuino hace casi 3 años. Vamos a ver qué le resta al próximo gobierno. Y si llegara a ganar Scioli la elección, ¿puede haber una expectativa de que que sea el propio gobierno el que lleve una devaluación antes de diciembre? Me parece que gane quien gane, ya el mercado está descontando que vas a tener un ajuste de entre el 35 y el 40% por lo menos en el dólar oficial. Es una cifra brutal. Sí, o sea, tenés que pensar en un dólar de entre 12 y 13 pesos ya, o sea, para que más o menos se normalice la cosa. O sea, gane quien gane, o sea, no importa si es Scioli o Macri, o sea, y si Scioli se mantiene dentro del modelo o fuera del modelo, también va a estar forzado a devaluar. Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes. Anatomía y nos vamos. Bueno, esta foto es del 15 de septiembre de 2008 y está todo dicho ahí. Ese cartel que acaba de caer. Se van a cumplir 7 años. De Lehman Brothers. Se van a cumplir 7 años. Era el cuarto banco de inversiones de Estados Unidos. Ese sí fue un viento de frente que agarró la Argentina. Hoy es discutible si la Argentina está frente a un viento de frente o no, pero ese fue un viento de frente. Fue la primera contracción global que tuvo. Fue la primera vez en 80 años que la economía del mundo, es decir, que el conjunto de la economía de todos los países del mundo se contraen. Nunca había ocurrido. Las consecuencias económicas en Argentina fueron visibles, pero no solamente las económicas, sino las políticas. Bueno, el gobierno perdió la elección del año siguiente. Así es. Hoy nadie está hablando de un fenómeno similar. Sí, la mayoría de los economistas está diciendo, bueno, el viento de cola se terminó, no sé si va a haber un viento de frente, pero la situación externa, como bien recién explicaba Ignacio, se está empezando a ver sobre algunas partes. ¿Lo que está pasando en China se puede parecer a esto? Esperemos que no. El Estado en China lo está sosteniendo por ahora. Nos vemos la semana que viene.